Después de varios meses de preparativos, aterrizamos en Adén, en el sur de Yemen. Pocas personas de Occidente han recorrido esta ruta en los últimos 6 años. 2 yemeníes viajan con nosotros. Por su seguridad no los filmaremos. Es riesgoso para ellos, puesto que nadie puede llevar periodistas donde los rebeldes del norte. Desde 2015 una guerra divide Yemen en 2, sobre todo por intereses económicos y religiosos. En el sur y el este, el gobierno local recibe el apoyo de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El noroeste del país está controlado por los rebeldes. Para los periodistas es difícil acceder a esa parte del país. Los emiratíes y saudíes bloquean todo acceso. Desde Adén viajamos hacia esa zona prohibida. Son 15 horas de coche hasta Saná por carreteras secundarias y llenas de baches. Por esta ruta circulan los contrabandistas. Aquí no existe el Estado. En total son unos 500 kilómetros y hay 38 puestos de control. Esconde tu cámara. ¿Bombardearon 3 fábricas entre Adén y Al-Hodaida? Sí. ¿Y sabes cuándo las bombardearon? En 2015. En los primeros 6 meses de la guerra. Nos adentramos en este frente de guerra con Joseph Breham, un abogado francés experto en derechos humanos. Quiere documentar las demandas que ha presentado por crímenes de guerra. Los policías o jueces franceses no pueden venir, pero alguien tiene que hacerlo. Los saudíes y emiratíes aíslan toda la región. Esta carretera es la única que se salva de los ataques aéreos, una forma de eludir el embargo. Nos acercamos a la frontera. Después de varias horas de recorrido, por fin llegamos a la zona ocupada. Aquí viven aislados unos 21 millones de habitantes, casi el 60% de los yemeníes. Por lo general, la versión que se cuenta de esta guerra es la de Arabia Saudí, los Emiratos y sus aliados. Decidimos verlo con nuestros propios ojos en medio de la población al otro lado del frente. Saná, la capital de los rebeldes. Todos los años en marzo miles de habitantes salen a las calles para celebrar el comienzo del conflicto. En esta región viven 3 millones de habitantes. La mayoría son saidíes, una rama del Islam chiita. Desde hace 6 años el movimiento político y militar Ansarollah es omnipresente, vigila la población y controla los ministerios. En el bazar, un hombre quiere convencernos de que la vida en Saná sigue siendo normal, pese a 7 años de guerra. Aquí no hay guerra. La vida es totalmente normal. Vivimos seguros día y noche. Las tiendas y las mezquitas están abiertas, al igual que los corazones de toda la gente de Saná. Haya Qasem Sorur es una estrella local de las redes sociales. Apoya a Ansarollah. Según él, Saná padece por los bombardeos de los enemigos. ¿Qué pasó en Saná durante la guerra? Bombardearon barrios, destruyeron monumentos y edificios antiguos. Atacaron nuestro legado histórico. Nosotros resistimos. Tenemos una gran fuerza de voluntad. Nos mantenemos unidos contra el enemigo. No pierda ese orgullo. Adiós. La historia de Saná data de hace 3000 años, pero desde los primeros ataques aéreos saudíes, la ciudad figura en la lista de la UNESCO del Patrimonio de la Humanidad en peligro. Aquí había 1, 2, 3, 4, 5 casas. Las bombardearon todas mientras las familias estaban adentro. En una casa encontraron a toda la familia muerta bajo los escombros. Mataron al padre, su hermano, su esposa, su hijo, toda la familia.
Desde 2015 están de un lado los rebeldes de Ansarollah, del otro lado 3 hombres, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el príncipe heredero emiratí Mohammed bin Zayed, y entre ambos este político, el presidente yemení exiliado, Abd Rabu Mansur al-Hadi. En 2012 fue elegido como único candidato en plena época de disturbios. Administró su gobierno de transición sin éxito. Ansarollah lo derrocó y desde entonces vive exiliado en Riad. Para restituirlo al poder, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos formaron una coalición, recibieron el consentimiento de las Naciones Unidas y el apoyo de armas ultramodernas estadounidenses, británicas y francesas que emplean contra el pueblo yemení. Esta guerra sucia ya les ha costado la vida a más de 370.000 personas. En toda Europa se movilizan ONGs contra la guerra. En el Reino Unido, Alemania e Italia hay juicios contra tratantes de armas, ya que sus bombas matan a civiles yemeníes. El abogado francés Joseph Breham presentó en París 2 demandas por crímenes de guerra contra el saudí bin Salman y el emiratí bin Zayed. Comenzó su investigación después de uno de los ataques aéreos más mortales de esta guerra. Allí recogeremos testimonios de la gente que estuvo presente. Y tal vez encontremos víctimas dispuestas a presentar una demanda civil. Así tendríamos más pruebas para un juicio eventual en París. Este ataque afectó a un barrio en los suburbios de Sanaa. El 8 de octubre de 2016 iban a celebrarse los funerales del difunto padre del ministro del Interior designado por los rebeldes. Era este edificio, ¿no? ¡Qué locura! Estamos en plena ciudad, junto a las casas de un barrio residencial. No parece un cuartel militar. No se disparan múltiples cohetes a menos que la intención sea matar al mayor número de personas posible. Esta es la entrada principal. Recibimos a los primeros invitados sobre la 1. Era el 7 de octubre de 2016. No, el 8. Nasser al-Rogaishan estuvo presente ese día. Es el hermano del ministro del Interior y uno de los hijos del padre fallecido. Estaba toda nuestra familia. Los funerales de la influyente familia se habían anunciado en Facebook. Casi no tengo palabras. Ese horror es inimaginable. Fue espantoso. A ese tipo de ceremonia solo se invita a hombres y niños. Por todo el suelo había sandalias. Y este es mi zapato. ¿Lo recuerdas, Ali? Ansarollah dejó intacta la escena del crimen para que nadie olvide lo que ocurrió allí. ¿Estaba llena la sala? Éramos más de 1000. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda bomba? 5 minutos. Ni siquiera. Por el pánico y el humo, la gente no encontraba la salida. Muchos cayeron en este pozo. Había cadáveres por todas partes. Cuerpos desgarrados en 2. Había cadáveres tiesos en la posición que tenían durante el bombardeo. Si bien el blanco era el ministro del Interior, no queda duda de que las víctimas fueron ante todo civiles. ¿Estaban presentes muchos soldados y miembros del servicio de seguridad? Sí, había soldados presentes, pero la mayoría ya no estaba activa en el ejército por entonces. Muchos ya estaban jubilados. Este ataque aéreo representa un crimen de guerra, ya que para matar a una sola persona los pilotos dispararon conscientemente a cientos de inocentes.
El blanco era este hombre, Jalal al-Rogeishan. Ahora es viceprimer ministro y responsable del servicio secreto. Sobrevivió el atentado por poco. Entre los 150 muertos, 25 víctimas eran familiares míos. El ministro está convencido de que fue un acto premeditado. El evento se anunció en Facebook y las redes sociales. Es imposible afirmar que no sabían que se trataba de un funeral. Imposible. Admitieron abiertamente que actuaron con información del gobierno de al-Hadi. En el atentado murieron 193 personas, de las cuales 30 eran niños. Otras 890 personas resultaron heridas. Entre los heridos había muchos familiares del fallecido, por ejemplo, Ali Ahmed, Salim Salah y Nasser al-Rogeishan. Ponen a disposición del abogado francés sus testimonios y pruebas médicas. También se suman a la demanda contra los soberanos saudíes y emiratíes. Nos vengaremos con la ayuda de Dios y defenderemos nuestra causa ante la Corte Penal Internacional contra esos criminales. Tras la investigación del atentado por parte de las Naciones Unidas y varias ONGs, Arabia Saudí admitió finalmente un error, pero para silenciar a los acusadores y evitar un juicio, la monarquía del Golfo habría ofrecido dinero a las víctimas. Arabia Saudí intentó desde el primer día negociar conmigo para comprar nuestro silencio. Lo rechacé. No firmamos nada. Bin Salman y Bin Zayed se hubieran alegrado muchísimo si las familias de los heridos y los mártires hubieran aceptado una indemnización. Pero que sigan soñando. Queremos que comparezcan ante la justicia. Los ataques aéreos de la coalición habrían matado a casi 9.000 civiles. Hasta el momento de nuestro rodaje, no hubo ni un solo juicio por crímenes de guerra. A 30 minutos del centro, en una de las montañas que se elevan sobre Saná, Ansarollah custodia una extraña colección. Se extiende sobre un terreno de varios kilómetros cuadrados. Son decenas de miles de municiones de todos los tamaños y marcas. Algunas explotaron, otras no. Ali Zafra dirige un centro de armamentística allegado a los rebeldes. Estas son solo las bombas que cayeron en la zona de Saná. Nos lleva a los explosivos más mortales. Hubo unos 2.500 ataques con bombas de racimo. Tiene un impacto horrible en la población. El 99% de la munición de racimo no se puede transportar porque podría explotar. Solo pudimos llevarnos algunas. Desde 2008 y por un acuerdo internacional, las Naciones Unidas prohíbe el uso de municiones de racimo. Pero ningún país de la península arábiga firmó el tratado. El abogado francés aprovecha la visita para identificar la bomba que cayó en la sala del funeral. Entre los escombros se encontraron partes idénticas a estas. Por lo que sabemos, es una GBU-12 con una ojiva marca 82, y así se lo dijimos a la ONU. Contiene un explosivo sumamente fuerte, el H6. Es una sustancia que se dispersa e irradia con mucha fuerza. ¿Esas bombas H6 pueden destruir un edificio? Sí, usted vio el impacto terrible en la sala del velatorio. Tiene un impacto devastador sobre las personas, los animales y el medio ambiente. Peor aún, según el experto en balística, el contenido de algunos modelos sería tóxico para la población. ¡Hey, Yamin! Esta es una parte de una bomba GBU-39. Es de la empresa estadounidense Woodward. Es una de las armas más destructivas que produce la industria armamentística. Produce daños químicos y radioactivos porque contiene uranio enriquecido. El efecto es devastador. Esta guerra sucia se paga muy cara. Es espantosa para la población y para los más débiles, los niños. No es caro, vengan y compren. No es caro, vengan y compren. Muchos deben trabajar desde los 10 años. Otros mueren silenciosamente en los hospitales. Los médicos están desbordados.
En Al Hudaida, el doctor Khaled Sulail vive día a día una crisis permanente. Tenemos muchos de esos cuadros. En su caso, las extremidades son más cortas. Actualmente tenemos 22 casos de recién nacidos con anomalías. Solo en esta estación hay 22 casos de anomalías congénitas. Un caso de hidrocefalia. Tenemos muchos de estos. Antes también había, pero mucho menos. Esta enfermedad puede tener muchas causas, pero en la mayoría de los casos no es hereditario, sino una consecuencia de la guerra y las sustancias químicas de las bombas. Desde el comienzo de las hostilidades reapareció la difteria. Esta enfermedad había desaparecido en Yemen desde 1982. También tenemos cientos de miles de casos de enfermedades diarreicas, también el cólera. También hay enfermedades nuevas, cáncer, enfermedades congénitas, malformaciones, que antes eran inusuales. La gente no tiene paz, tiene que mudarse continuamente, huye, come mal, está frágil, psíquicamente al límite, y todo por estos ataques. Por desgracia, la mayoría de casos de cáncer se da en Al Hudaida. El hospital de Al Hudaida tiene mucho que hacer, pero pocos recursos. No pueden atender a todos los enfermos. Hay muy pocas camas. Los que no se pueden internar tienen que esperar o morir. Es la voluntad de Dios. La guerra de Yemen ha recibido poca atención últimamente. En una conferencia de donantes, la ONU pidió unos $4.000 millones. Se recaudó menos de la mitad. Con el salario mensual de un funcionario internacional se podrían comprar 30 camas como esta. Con el salario de alguien que trabaja para las Naciones Unidas, se podría abastecer esta estación durante un año. Estas personas trabajan sin cobrar sueldo. Trabajan voluntariamente. Lo hacen por Dios y por la patria. Cumplen con su deber cívico. Según organizaciones de la ONU, Yemen se enfrenta a una de las peores hambrunas jamás vistas en el mundo. Peligra la vida de 400.000 niños. En los últimos días, 74 niños llegaron a la unidad de emergencias de este establecimiento especializado. Son síntomas de desnutrición. Debido a las circunstancias en las que vivimos, estos niños tienen graves carencias y sufren de diarrea permanente. Les faltan vitaminas que podrían curarlos, pero actualmente no las hay en Yemen. Por la guerra no tenemos nada. Muchas enfermedades son consecuencia de la hambruna. Antes no era así. Ella vino hace 5 días en mal estado de salud. El doctor Khaled tiene solo 5 días para recuperar a cada niño, porque ahora solo hay una cama por 2 niños. Está estable, podemos darle el alta. Le dimos leche F70, después F100, y después de la leche le daremos estos alimentos terapéuticos de nutrición de emergencia. Tiene 9 años de edad, acabo de examinarla. Vamos a ver qué podemos hacer por ella. Sufre de kwashiorkor, una deficiencia proteica, una dificultad para absorber las proteínas. Los síntomas son edemas en el rostro y las piernas. ¿Qué pasó? ¿Por qué está su hija aquí? Es la desnutrición. ¿Pero por qué? Su marido trabajaba antes con el mototaxi, ahora se quedó sin trabajo. Sin ingresos es difícil conseguir alimento. Y las mercancías están bloqueadas en el mar. Las guardan mal y llegan vencidas. Eso explica en parte el tema de la hambruna. Pese a esta crisis, los hospitales también son blanco de los bombardeos. En el año 2018 murieron en el hospital de Al Hudaida 40 civiles por los ataques de la coalición saudí. El abogado Joseph Breham se encuentra con uno de sus socios. Es una ONG yemení que documenta los ataques de la coalición para alertar a las instituciones internacionales.
Registramos los bombardeos y más de 800 ataques con testigos, sus documentos de identidad y la lista de víctimas. La ONG recopila pruebas de crímenes de guerra y confecciona listas. Una de ellas contiene 25 reuniones familiares, bodas y funerales que fueron bombardeados. Otra lista enumera los establecimientos sanitarios afectados, 56 hospitales y centros de salud pública. Pero la ONG también investiga crímenes de los que hasta ahora no se sabía mucho, como el ataque del 31 de agosto de 2019 a esta antigua universidad que el Ansarollah convirtió en una prisión para soldados apresados de la coalición. Era un campo para prisioneros de guerra. La ONU y la Cruz Roja habían visitado a cada uno. La coalición lo sabía. Dispararon 8 misiles a 8 edificios, murieron 140 personas. Si bien en principio la Convención de Ginebra protege a los prisioneros de guerra, solo sobrevivieron 43 personas. Estoy sumamente conmocionado y triste. El representante de la Cruz Roja Internacional parece desencajado. Me entristece más aún porque la tarea de la Cruz Roja Internacional es proteger y asistir a los prisioneros. 2 años después de masacrar a sus propios soldados detenidos, la coalición sigue afirmando que apuntó a un depósito de armas. ¿Había un objetivo militar? ¿Había, por ejemplo, un cuartel o una fábrica de armamentos? No, pese a las afirmaciones de la coalición, no había ninguna fábrica de armamentos, no había ni una fábrica de armamentos, ni un depósito de misiles, ni un almacén militar. Expertos de la ONU confirmaron hace poco esta afirmación. Entonces, ¿por qué un crimen de guerra así? Abdul Qader al-Murtada tiene una explicación. Es el responsable de las negociaciones para la liberación de los prisioneros de Ansarollah. Lo que dice es impactante. Estábamos a punto de intercambiar prisioneros, pero los saudíes se opusieron. Las negociaciones se llevaron a cabo con los responsables locales en Ta'iz. Los saudíes se negaron, quieren el control sobre los prisioneros a toda costa. El crimen fue una advertencia para recordarles quién manda. Pese a los ataques aéreos y el bloqueo marino, los combatientes de Ansarollah ganan cada vez más terreno frente a las tropas del presidente exiliado y sus protectores saudíes. ¿Podemos hacerlo aquí? El ejército de Ansarollah tenía en 2021 unos 200.000 hombres, así como drones de combate hechos a mano. Dios es grande. Muerte a Estados Unidos. Este ejército tiene el apoyo de influyentes empresarios yemeníes. Yahya al-Jabari es uno de ellos. Amasó fortuna con negocios inmobiliarios y de exportación e importación. Es uno de los mecenas de Ansarollah. Al comienzo de la guerra se marchó de Londres para oponerse con su fortuna al presidente exiliado Mansur al-Hadi. Este es el coche de Hadi, el coche de Abd Rabu Mansur al-Hadi. Hace 5 años compré ese coche porque había muchos fundamentalistas de Al-Qaeda y el Estado Islámico dando vueltas por Sanaa al-Judaida y en el campo. Ahora ya no uso más el coche, a menos que sea para transportar a extranjeros que lo necesitan. En su vehículo todoterreno a prueba de balas, nos conduce a uno de los líderes rebeldes. Mohamed Ali al-Houthi es una de las personas más buscadas por la coalición. Mohamed Ali al-Houthi es más que aceptado por la población. Es el número 1. Tiene el control de las operaciones militares. Es un verdadero guerrero. La reunión se celebra en una mansión del empresario en las afueras de Sanaa. La familia al-Houthi fundó Ansarollah. Desde hace 50 años es una de las familias más influyentes de la región, tanto que la coalición saudí-emiratí designa a todos los rebeldes con el nombre de hutíes. Esa gente protege Yemen, lucha por el país y perdió a miles de mártires por defender lo que cree.
Pero desde que los saudíes luchan contra ellos, decidieron construir un gobierno. Millones de personas los respetan y creen en ellos. Mohamed Ali al-Houthi, 42 años de edad, es presidente del Comité Revolucionario desde el comienzo de la guerra. Es uno de los líderes del régimen y un enemigo de los emiratíes y los saudíes. Ha estado en la mira de los cazas de la coalición. Sus oponentes afirman que él y su familia le juraron lealtad a Irán, el archienemigo de Arabia Saudí. No somos dogmáticos, no estamos aliados con los saudíes ni con los iraníes. Les decimos a todos los musulmanes que nuestro único vínculo es con el Corán, más allá de todo tipo de disputa entre las corrientes del Islam. Sin embargo, esa afirmación no se corresponde con la realidad. Ansarullah sí que goza del reconocimiento de Irán y, según informes de la ONU, hasta recibe apoyo militar de ese país. Es la consecuencia de una historia agitada. En las montañas del norte de Yemen, la mayoría de los habitantes son saidíes, una corriente chiita del Islam. También los hutíes profesan esa fe. Los chiitas iraníes aceptan a los saidíes, no así los sunitas saudíes, que siguen las estrictas reglas del wahabismo. Los saidíes gobernaron estas montañas desde el siglo IX hasta la década de 1950, pero el Estado saudí, desde que se creó en el siglo XX, lucha contra la influencia de los saidíes. Básicamente se trata de una oposición entre dos fundamentalismos religiosos con petrodólares de fondo, muchos petrodólares. En el Mar Rojo tenemos mucho petróleo y gas. En toda la región en torno a Al Judaida y Ras Al Khatib. Todo eso lo queremos conservar. Tenemos petróleo, seguramente más que ustedes en Europa. De modo que el trasfondo del conflicto también es un cálculo sombrío de energía y dinero. Yemen tiene reservas de petróleo, aun cuando son mucho más pequeñas que las de su vecina Arabia Saudí. A eso se le suman oleoductos y refinerías como en Marib. Además del negocio del petróleo, las costas de Yemen también le permiten influir directamente en el comercio internacional. Ansarullah y la coalición se disputan el estrecho de Mandeb. Este llega al canal de Suez, por el que pasa parte del comercio marítimo mundial. Arabia Saudí y los Emiratos buscan un acceso al mar Arábigo. Los saudíes quieren un puerto en el este. También quieren el control del estrecho de Mandeb y de esta isla, que para el pueblo yemení es de importancia estratégica por la economía y la navegación. De modo que la guerra de Yemen es mucho más que un conflicto religioso, es una lucha por las materias primas y el control de una ruta comercial mundial. Toda la infraestructura petrolera de Yemen está actualmente en zonas controladas por la coalición saudí-emiratí. Sin su consentimiento, al norte no llega ni una gota de petróleo. Buscar petróleo es su trabajo. Amar Saleh al-Adrahi dirige la Yemen Petroleum Company. Nunca viaja sin sus guardaespaldas. ¿Para qué necesita guardaespaldas? Podrían dispararle. El denominado Estado Islámico podría matarlo. En Yemen, cualquier persona importante es un blanco. Quiere mostrarnos cómo es un embargo de petróleo. A pocos cientos de metros de su oficina está la mayor gasolinera de la empresa estatal en la capital. Cuesta no verla. Cientos de coches hacen cola y esperan varias horas. Los hombres vigilan que todos respeten las reglas. Solo pueden venir una vez a la semana. Anoto el número de matrícula y el registro del vehículo. Cada habitante tiene un límite de 40 litros a la semana. A veces hacen cola durante 24 horas. Un coche como este necesita 120 litros, pero igual solo recibe 40 litros. Apelamos a las Naciones Unidas y a todos los que tienen poder para que nos liberen de esta opresión. Los yemenistas no aguantamos más. No soportamos más esta guerra. Estoy aquí hace 2 días. Desde principio de año, esta gasolinera solo abrió en enero y junio.
En febrero, marzo, abril y mayo estuvo cerrada. El estricto racionamiento y los meses de escasez solo se eluden con un poco de contrabando. Está en juego la supervivencia de todo el norte de Yemen. Les mostraré parte de nuestro sufrimiento tan doloroso por la falta de petróleo, la piratería y demás. Aquí ven camiones cargados con comida que llegó en barco. Pero estos camiones están parados porque se quedaron sin gasolina. Están bajo el sol, a 40 grados, y la comida se pudre después de una semana. Dejan entrar a los barcos que transportan trigo y alimentos, pero no la gasolina. Ansarullah culpa a la coalición de ejercer la piratería. Como el norte está sometido a un embargo, solo puede recibir su petróleo de uno de sus enemigos, los Emiratos Árabes Unidos. Estos barcos los revisan la coalición y las Naciones Unidas en Yibuti. Una vez registrados, enfilan al puerto de Al-Judaida, pero a menudo los petroleros son desviados al puerto saudí de Jizan, y allí los retienen durante meses. Actualmente hay 2 barcos bloqueados en la ciudad saudí de Jizan, el Foss Spirit y el GT Freedom. El Foss Spirit lleva 193 días bloqueado, si bien la ONU dio luz verde. Esos almacenes ahora están todos vacíos. Hace semanas que no llega ningún barco petrolero. A la mayoría de los empleados los enviaron a casa. Sígame, Mohammed. Tiene que poner una escalera. Este es el almacén de gasolina número 15. ¿Gasolina? Sí, exacto, gasolina. Está vacío. Mire. En Yemen, el transporte y la producción de electricidad se basan en el petróleo. El bloqueo repercute en todos los sectores. La salud pública, los hospitales, la agricultura, el transporte y la producción de electricidad se ven afectados por el embargo de petróleo. Este bloqueo es injusto e injustificado. Es un llamamiento del jefe de la central eléctrica de Al-Judaida. Un grito de auxilio. Este depósito podría almacenar 100.000 toneladas de productos petrolíferos. Aquí ya no hay más barcos petroleros en el muelle. El puerto está vacío. Desde principio de año llegó solo un barco. Para los 21 millones de yemeníes que sufren el embargo, la gasolina no solo es escasa, sino el doble de cara. En el Mar Rojo, cerca de la terminal petrolera, toda la industria pesquera está paralizada. Antes, los pescadores de Al-Judaida salían al mar durante días hasta la costa de Eritrea. Abastecían a medio país. Hoy se ven muchos niños en los muelles, pero el pescado es cada vez más raro. Este barco, por ejemplo, se especializa en la pesca de tiburones. Mohammad Al-Hassani es el presidente de la Asociación de Pescadores. Representa a cientos de armadores y a muchos miles de marineros. Al-Judaida es el puerto de pesca más grande del país. Hay una cantidad de barcos esperando la oportunidad de zarpar, pero no tienen gasolina. Y aunque hubiera, es demasiado cara. Hola. ¿Están listos para salir a pescar, no? Antes del embargo, un litro de gasóleo costaba 700 riales, menos de €1. No vale la pena pescar. Compro el litro a 3.000 riales. Salir al mar me cuesta ahora el doble. ¿Y te alcanzan tus ingresos para vivir? No, me haría falta al menos el doble o el triple. El que trabaja se endeuda. Por eso tenemos la esperanza de que pronto llegue el próximo buque petrolero. Mientras esperan al próximo barco, el 80% de los pescadores se queda en el muelle. Vamos a ver la pesca del día.
Antes de la guerra las mesas estaban llenas, estaba todo lleno. Los comerciantes y los restaurantes venían para comprar sus provisiones. Antes los pescadores capturaban más de 100 toneladas de pescado al día. Ahora solo pescan 10, pero el precio de la gasolina no es el único culpable. Los pescadores que todavía zarpan corren un gran riesgo porque el mar puede ser mortal. La guerra también azota la costa. En los últimos 6 años, más de 100 pescadores perdieron la vida por los disparos de la coalición. Los acusaban de traficar armas. Las bombas alcanzan a barcos de este tamaño, pero a veces a más pequeños. Estos barcos llevan por lo general entre 4 y 5 pescadores a bordo. A veces sucede que barcos militares registran a los pescadores en busca de armas, pero aunque no encuentren nada, les hunde los barcos. El ejército saudí domina las aguas territoriales yemeníes, pero no las montañas del país. Pero para expulsar a Ansarollah de las montañas no bastan los aviones de combate, y a la coalición le faltan tropas terrestres. Por eso la coalición moviliza a miles de combatientes de Sudán. Son mercenarios o soldados. ¿Cuándo te apresaron? Hoy. Este soldado sudanés es un prisionero de guerra al que arrestaron en octubre de 2019. Pedimos reunirnos con él. Los saudíes lo reclutaron y le pagaron. Su misión era proteger la frontera. Teníamos que proteger la frontera del lado saudí. No estaba previsto penetrar en Yemen. Pero entonces los líderes militares yemeníes de Mansur al-Hadi nos ordenaron que nos adentráramos hasta la costa del Mar Rojo. No teníamos opción. Era una orden. Tuvimos que hacerlo. Lo que el soldado nos cuenta le interesa sobre todo al abogado francés. Antes de que lo apresaran en 2019, fue testigo de alianzas inesperadas en el campo de batalla. Estábamos con los saudíes, no con los emiratíes. Y también había un grupo que era parte del partido Al-Islah. Estábamos separados, pero en el mismo lugar. Combatían en la primera fila y nosotros estábamos detrás. Según sus declaraciones, en el frente había combatientes de Al-Islah, el gran partido suní de Yemen simpatizante de la coalición. Algunos integrantes de Al-Islah también entraron en Al-Qaeda, así que parece que las peores organizaciones se benefician del caos de esta guerra. Sobre todo AKAP, Al-Qaeda en la península arábiga. Ellos también quieren exterminar a los hutíes y a Ansarollah. Así lo afirma su líder Khalid Batarfi, un seguidor de Bin Laden que también estuvo en Afganistán. Luchamos contra los hutíes y sus partidarios en más de 11 frentes en diferentes regiones de Yemen. Los franceses recuerdan con horror la rama AKAP de Al-Qaeda. El 7 de enero de 2015, los hermanos Kouachi perpetran en París el atentado contra las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo. AKAP lo reivindica. En Yemen, este hombre celebra el atentado. Nasser al-Anisi, el vocero de la organización. Oh, al-Anisi. Al-Anisi. Yalal al-Rogeishan se ocupa del servicio secreto de Ansarollah. Sigue muy de cerca las actividades de Al-Qaeda. Conoce a este miembro de la organización terrorista. Nació y creció en Saná. Se radicalizó y entró muy joven a Al-Qaeda. En 2015 lo mataron en un operativo. 2 meses después del mensaje de reivindicación del atentado en París, al-Anisi fue asesinado por un dron del ejército estadounidense. Puede que la coalición le brindase a Estados Unidos información importante. No obstante, para el espía experto se trata ante todo de una táctica de relaciones públicas. El objetivo principal era mejorar la imagen de la ocupación de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y hacer como si no fueran ocupantes, sino enemigos del terrorismo. En Yemen, otros terroristas se salvaron durante mucho tiempo pese a sus vínculos con los atacantes de París. Este fue también el caso del francés Peter Sharif.
Oh, Peter Sharif, lo recuerdo. Es el último terrorista con vida que se relaciona con el atentado a Charlie Hebdo. Lo arrestaron en Djibouti en diciembre de 2018. Según el servicio secreto francés, Peter Sharif estaba en contacto con los hermanos Kouachi para lograr uno de los objetivos principales de la CAP, la aniquilación de Charlie Hebdo. Ese objetivo ya estaba en la lista de la organización desde 2015. Peter Sharif pudo moverse libremente durante años en el estado yemení. Para el director del servicio secreto, la coalición y el presidente exiliado Mansur al-Hadi juegan un doble juego con los yihadistas. Es obvio que a la coalición y el gobierno de al-Hadi les costó luchar contra nuestras fuerzas armadas. Por eso buscaron alianzas basadas en creencias religiosas, es decir, con los salafistas y la gente de Al-Qaeda. De modo que la coalición, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, cooperaría con Al-Qaeda en contra de Ansarollah, el enemigo común. Esa es su bandera. Esa es la bandera de los perros que apoyan Bin Salman y Trump. En Europa es un tema tabú, pero no para el viceministro de Asuntos Exteriores de Ansarollah, responsable de las negociaciones de paz. Le aseguro que Al-Qaeda y Estado Islámico son parte integrante de la coalición reconocida internacionalmente. Incluso son una parte importante de la coalición. Los partidarios de Estado Islámico y Al-Qaeda están muy presentes en Marib. Están en primera línea y luchan de lleno. Marib, en el centro del país, una región en la que hace años se libra una batalla por el control de las infraestructuras petrolíferas estratégicas. Allí se apoyarían mutuamente la coalición y Al-Qaeda. En este informe de abril de 2021, Ansarollah identifica las posiciones y varios depósitos de armas de Al-Qaeda en Marib. Según Ansarollah, un hombre estaría en el centro de estas relaciones, Khaled Aradá. Proviene de una gran familia suní de la región. Sin quererlo, el gobierno estadounidense confirmó estas acusaciones en 2017, cuando incluyó a Khaled Aradá en la lista de líderes de Al-Qaeda oficialmente buscados. En ese momento supervisaba un campamento de Al-Qaeda y abastecía a la organización con armas y combatientes. Pero en estas fotos también se lo ve junto a oficiales del ejército yemení cerca de Marib. Le doy las gracias a nuestro hermano y general al-Magdashi, jefe del Estado Mayor. El militar de alto rango que reciben aquí es el ministro de Defensa del gobierno de Mansur al-Hadi, que está a pocos metros del líder de Al-Qaeda. Y el hombre que se dirige a los soldados es la mano derecha del presidente en el exilio saudí, Mansur al-Hadi. Aquí se lo ve de nuevo en Riad, en noviembre de 2019. Su nombre es Ali Mohsen. En ese momento es el vicepresidente del gobierno leal que apoyan Arabia Saudí y los Emiratos. La conexión de Ali Mohsen con Al-Qaeda no es nueva. Un año antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia sospechaba que Ali Mohsen, por entonces general del ejército, tenía una fuerte relación con el jeque Abdelmajed al-Zaindani, estrecho colaborador de Osama Bin Laden y de los islamistas yemeníes que éste financia. También tendría contactos secretos con los líderes de los movimientos islamistas en Arabia Saudí, Sudán y Afganistán. Ali Mohsen, un hombre de dos caras, está en el centro de la coalición contra los hombres de Ansarollah y en el campo de batalla combate a los rebeldes junto a los líderes de Al-Qaeda. Nos volveremos a encontrar en un Yemen unificado. Les mando saludos del mariscal de campo, Mansur al-Jadi. Les desea éxito y victoria. La paz sea con ustedes. Eso se sabe. La gente como él ocupa puestos importantes en el ejército de coalición.
jefes militares o asesores del presidente al-Hadi o líder de tal o cual bando. En octubre de 2020, los gobernantes del norte enviaron a Naciones Unidas una lista de 11 personas sospechadas de colaborar con Al-Qaeda. Esto también se aplica a Adel al-Dabhani, alias Abu al-Abbas, oficialmente acusado de tener vínculos con Al-Qaeda. Según periodistas de CNN, es comandante de una brigada de coalición en la región de Taiz. También está el espectacular caso de Abdul Wahab al-Yamikani, un líder de Al-Qaeda según Estados Unidos, pero que al mismo tiempo aparece en la oficina del presidente exiliado Mansur al-Hadi. O en Ginebra, dándole la mano al por entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en medio de una delegación yemení. Antes de abandonar el país, el abogado Joseph Berham repasa de nuevo sus conclusiones finales. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son los mejores aliados de Francia en esta región, y los peores enemigos de Francia en esta zona del mundo son Al-Qaeda en la península arábiga y el denominado Estado Islámico. Es decir, que nuestros mejores aliados y nuestros peores enemigos van de la mano. Es muy sorprendente. Se puede calificar de complicidad con el terrorismo. Como dependemos de estos países, se sienten libres de apoyar a quien quieran, donde quieran, según sus intereses. En este caso, apoyar a estas organizaciones terroristas. Es la mejor prueba de que la política pragmática puede ser contradictoria. Este cálculo político es dramático para la población. En Yemen, 16 millones de personas, 1 de cada 2 yemeníes, sufre hambre. También se aplica a Sanaa, la capital del norte. Toma esto y ponlo ahí. Estas cacerolas alimentan a una parte del barrio. Todas las mañanas, Ayman y su familia luchan a su modo contra el hambre. Aquí hay arroz y esto es verdura, a veces también con carne. Antes trabajaba en una empresa que construye carreteras, pero con el conflicto y la crisis comenzamos a hacer trabajo voluntario para ayudar a los pobres. Para darles de comer a los más pobres, prepara comida en la cocina de su familia, con los ingredientes que le dan vecinos y comerciantes. Logramos abastecer a 240 familias, pero depende de las donaciones. A veces solo podemos darles de comer a 50 familias. No importa cuán difícil sea, todo lo que hago es una lucha, un deber sagrado, una yihad. Al alimentar a más de 200 familias como voluntario, este padre de familia se considera un combatiente como todos los otros de Ansarullah. Se tiene que cocinar durante 2 horas. Sobre las 11 estará listo. Para esta yihad contra la hambruna no hace falta un rifle Kalashnikov, sino gas. En Sanaa se raciona a cada familia, se cuenta cada garrafa de gas. Recibimos 2 garrafas al mes. A veces hay en el mercado negro, pero por regla son 2 garrafas al mes. ¿Abriste la garrafa? Una garrafa cuesta 6.000 riales, pero en el mercado negro cuesta el doble. La comida está lista. Tápense la cabeza con esto. Y tápate el cabello. Vamos, no hay tiempo para bromas. Abre la bolsa, no te preocupes, no te quemarás. Y ahora cierra la bolsa. Son las 11. Ayman y sus hijos comienzan a preparar las porciones para las familias del barrio. Fahad, cierra las bolsas y tú ponlas en el cuenco. Una carretilla con sacos de arroz, otra con hortalizas. Hoy los vecinos de Ayman distribuirán comida para 150 familias del barrio. Bien lejos de los barrios obreros de Sanaa, este hombre no se puede quejar. Nado 1 hora todos los días. Estamos de nuevo en la lujosa finca de Yahya al-Jabari, el empresario que apoya a Ansarullah. Posee una fortuna que amasó con bienes raíces y cereales.
Esta es mi nieta. Encantado de conocerla. Y ahí está mi nieto. Es un conocido jinete aquí. Tiene varias fincas y también intercede contra la hambruna. Aquí tenemos uvas. Esos son pepinos orgánicos. La gente puede tomarlos con libertad. Organizamos numerosos actos benéficos. Los productos de esta finca los regalamos. Pero eso no es todo. En los últimos 6 años, distribuimos cualquier cantidad de harina, azúcar y arroz entre la población más pobre. Si confiáramos solamente en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas o las organizaciones extranjeras, ya estaríamos todos muertos. El grupo Al-Jabari sigue importando cereal para el norte de Yemen, pero ahora hay que pagar la harina en efectivo y a veces queda almacenada durante semanas en barcos en el Mar Rojo. Las Naciones Unidas y su Programa Mundial de Alimentos también transportan cargamentos por mar. Para el comerciante, es una farsa. Las Naciones Unidas piden ayuda para Yemen, recaudan dinero para Yemen, pero esa gente juega con el dinero, porque el Programa Mundial de Alimentos nos entrega cereal o harina de la peor calidad y nos dan muy poco, casi nada. A menudo se acusa a la coalición y a Ansarullah de organizar intencionalmente la hambruna en Yemen. Al final, ninguna de las partes queda bien parada. Esta guerra sucia mata en silencio, lejos de la opinión pública.